Quisiera comenzar hoy con una pregunta para reflexionar. Si supieras que Jesucristo regresa en 7 días, ¿irías a trabajar esta semana? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, supongo que si le pidiéramos a la gente que levantara la mano o hiciéramos una encuesta, la mayoría de la gente diría que no. Bueno, olvídate de levantar la mano. Quiero saber cuál es tu respuesta. ¿Irás a trabajar si sabes que es cierto que Jesús viene en 7 días? Muy bien, como sabes, he escuchado este sermón antes y mi respuesta es sí. Y también escuché aquel mensaje sobre Elías y recuerdo que al final, en su último día, el mismo Elías, en cierto sentido, también fue a trabajar. Salió y proclamó la palabra de Dios. Fue una especie de gira de despedida. Así que al tomar en cuenta aquello, junto con esto que escuchamos ahora, ¿cómo podría decir algo diferente a, por supuesto que voy a ir a trabajar ese último día? Sí, pero aquí hay una pregunta más importante porque estamos hablando de Elías como un hombre involucrado en el ministerio. Pero si vendieras helados y si fueras profesor de primaria, ¿irías a trabajar entonces? Esta pregunta es importante porque llega a la raíz de lo que pensamos sobre el trabajo. Mucha gente tiene la idea de que el trabajo es simplemente un medio para alcanzar un fin, algo que tengo que hacer para cobrar un sueldo y tener dinero para vivir. Si el Señor viniera la semana que viene, no necesitaría ese dinero adicional, así que ¿qué sentido tendría ir a trabajar? La respuesta correcta es que si Jesucristo viniera, sí deberíamos ir a trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo es algo que Él me ha encomendado. ¿Y qué mejor cosa podría ser que cumplir el propósito que Él tiene para mí? Mucha gente tiene la idea de que cuando estoy haciendo ministerio, cuando estoy involucrado en el servicio de la iglesia, es así como de alguna manera estoy sirviendo al Señor. Pero si soy profesor o farmacéutico o cualquier otro trabajo, si no es específicamente un trabajo cristiano, de alguna manera eso no cuenta. Hoy vamos a tener una visión muy diferente del trabajo, y es una visión maravillosa del trabajo. Es algo a lo que Dios nos llama y es algo en lo que Él se deleita y está presente con nosotros. Por favor, abre tu Biblia en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, y comenzaremos ahora mismo el mensaje en pos de lo que es correcto. Escuchemos al pastor Colin. Estamos llegando al final de esta maravillosa carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, su segunda carta para ellos. Y hemos visto juntos que se trata de perseverancia, de paciencia, de resistencia y de firmeza. Por eso hemos titulado esta serie, ¿Cómo mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla? Vimos que el primer capítulo de esta carta trata realmente sobre la fuerza para mantener ese rumbo. El segundo capítulo trata sobre la sabiduría para discernir la batalla. Y el tercer capítulo, en el que nos encontramos ahora, trata sobre las prioridades en el frente de batalla. ¿Cuáles son estas prioridades? Vimos en 2 Tesalonicenses 3:1 que la prioridad principal de la iglesia es que el evangelio se difunda, pase lo que pase, hagas lo que hagas. Esta es la prioridad principal de la iglesia de Jesucristo. Oren por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. Luego vimos una segunda prioridad, que nosotros como pueblo de Dios somos sostenidos por una experiencia creciente del amor de Dios y la paciencia de Cristo. Recordemos el versículo 5. Que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, cuando pienso en todo lo que están pasando, en todas las dificultades que están soportando, esto es lo que pido en mis oraciones, que lo que hay en Cristo esté en ustedes, y así es como podrán soportar. Así es como podemos enfrentar lo que nos espera cada semana, que el amor de Dios esté en nosotros y la paciencia de Cristo nos llene. Hoy llegamos a la tercera prioridad, que se expresa de manera muy simple y hermosa en el versículo 13. Pero ustedes, hermanos,
no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien. Y como les dije al principio de esta serie, en mi opinión, ese es el versículo clave de toda la carta. Si quisieras resumir en un solo versículo el mensaje de la segunda carta a los tesalonicenses, yo elegiría el capítulo 3, versículo 13. Nunca te canses de hacer lo correcto. Se trata de perseverar. Si quieres mantener el rumbo cuando estás cansado en la batalla, nunca te canses de hacer lo correcto. Este versículo va a ser nuestro tema central de hoy, pero aparece en un pasaje que expone de manera maravillosa la doctrina cristiana del trabajo. Es un tema muy importante y quiero comenzar con una pregunta para que reflexionemos. Si supieras que Jesucristo regresará en 7 días, ¿irías a trabajar esta semana? Esa es la pregunta sobre la que quiero que pienses. Si supieras que Jesucristo regresará en 7 días, ¿irías a trabajar esta semana? Y es una pregunta fascinante porque llega a la raíz de lo que realmente pensamos sobre nuestro trabajo y por qué trabajamos. Una visión secular del trabajo dice que el trabajo es simplemente el medio por el cual obtenemos el dinero que necesitamos. ¿Cuánto dinero necesitas para poder dejar de hacer esto que haces e irte a hacer algo mejor? Así es como mucha gente enfoca el trabajo diario. Y si esta es la visión, entonces el trabajo es simplemente un medio para alcanzar un fin, y el fin al que sirve es el dinero. Por lo tanto, tan pronto como tenga suficiente dinero, dejaré de trabajar y me relajaré, tal vez junto al mar, tal vez a la sombra, o mejor aún, en cualquier lugar donde pueda recostarme y olvidarme del tiempo, desconectarme de la realidad. Ahora bien, si esa es tu visión del trabajo, tu respuesta a esta pregunta que te hago será muy obvia. Si supieras que Jesús va a volver dentro de 7 días, por supuesto que no irás a trabajar esta semana, porque tienes suficiente dinero para vivir durante 7 días más. Entonces, ¿para qué ir a trabajar? Ahora bien, la razón por la que planteo esta cuestión es que parece ser precisamente lo que estaba ocurriendo en la ciudad de Tesalónica. Algunas personas estaban tan seguras de que Jesucristo estaba a punto de regresar que habían dejado sus trabajos. En otras palabras, las personas a las que se dirige este pasaje habían convertido el no trabajar en una virtud. Y no es difícil imaginar el lenguaje que se podía utilizar una vez que este movimiento se puso en marcha. ¿De veras crees que Jesús está a punto de regresar? Pues si es así, entonces, ¿cuál es la necesidad de seguir trabajando? Decían, bueno, ahora Cristo va a venir y como su llegada es inminente, no hay razón para que trabajemos. Así que dejaremos de trabajar y estaban convencidos de que era Dios mismo quien los llamaba a dejar el trabajo. No es difícil imaginar lo que sucedió después. Aquí están estos cristianos que se han sentido impulsados a dejar sus trabajos debido a la inminencia de la venida de Cristo. Por lo tanto, no tienen mucho que hacer con su tiempo. Y ya sabes lo que suele pasar cuando la gente no tiene que hacer. Acaban causando todo tipo de problemas. Entonces, en el versículo 11 escuchamos a Pablo decir, porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Es decir, han tomado esta decisión, esta negativa al trabajo, y están ociosos. No están ocupados y por lo tanto se han convertido en entrometidos. No tenían nada que hacer, por lo que pasaban el tiempo metiéndose en los asuntos de los demás. Y me viene a la mente la frase, el diablo siempre tiene trabajo para las manos ociosas. Ahora, quiero que entiendas algo, especialmente en el entorno actual, en el que seguramente algunos de los que escuchan el programa pueden estar buscando trabajo en este tiempo. El problema aquí no es que estas personas no tenían trabajo. El problema era que estas personas, aunque podían trabajar y debían trabajar, habían elegido no hacerlo, no querían trabajar. Y convirtieron el no trabajar en una virtud. Por eso fíjate que en el versículo 10, esto es muy importante. Pablo dice, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Él no dice si alguien no trabaja.
ni tampoco dice si alguien no puede trabajar. Pablo dice si alguien no quiere trabajar, a referirse a que las personas se habían negado rotundamente a trabajar, basándose en que creían que Jesús estaba a punto de regresar. Por eso da esta orden en el versículo 12 a esas personas, es decir, a las personas que se han negado al trabajo. Él les dice: a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ahora, el problema aquí era que este grupo de personas en Tesalónica, en su entusiasmo, tenía una visión del trabajo completamente anticristiana. Si piensas que el trabajo es simplemente una forma de ganar dinero para poder escapar y relajarte en cualquier lugar donde puedas recostarte y olvidarte de todo, entonces te digo algo, te pido que lo reconsideres. Esa no es una visión bíblica del trabajo. ¿Cuál es la visión cristiana del trabajo? Déjame explicártelo. El trabajo es un don y un llamado de Dios que debes desempeñar para su gloria y para el bien de los demás. Y cuando digo tu trabajo, me refiero a tu empleo, pero no solo a tu empleo. Muchos de nosotros nos dedicamos a hacer trabajos por los que no se nos paga. La definición de trabajo en la Biblia no está ligada a la remuneración. Adán no recibía dinero por el trabajo que Dios le encomendó hacer en el huerto, pero era un trabajo que le había dado Dios y era un gran privilegio para él hacerlo para la gloria de Dios. Así que algunas mujeres trabajan como amas de casa, como cuidadoras del hogar. Otros trabajan como voluntarios, visitando a los enfermos, cuidando niños, sirviendo a los pobres. Es un trabajo que Dios les ha encomendado y es un trabajo maravilloso. Permítanme darles hoy estas palabras de aliento. Para algunos de ustedes que me están escuchando, el trabajo que Dios les ha encomendado ahora mismo es buscar empleo, porque no tienen trabajo en este momento. Y pueden honrar a Dios al realizar esa dura tarea de buscar trabajo, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Pueden hacerlo con fe, pueden hacerlo con perseverancia, pueden hacerlo con vigor. Y en la búsqueda misma del trabajo, están glorificando a Dios. Lo que quiero recalcar es que desde el punto de vista cristiano, el trabajo es un don y un llamado de Dios que debe realizarse para su gloria y para el bien de los demás. A lo largo de toda tu vida habrá algún propósito que Dios tiene para ti, algún trabajo que Él tiene para que hagas. Como dice Efesios 2:10, hemos sido creados por Dios en Cristo y hay buenas obras que Él ha preparado de antemano para que hagamos a lo largo de los años de nuestra vida. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y el mensaje titulado En pos de lo que es correcto. Este forma parte de nuestra serie acerca de la segunda carta a los tesalonicenses, titulada Mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla. Si alguna vez te pierdes un programa o quieres volver a escucharlo, puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org. Y mientras estás allí en nuestro sitio web, nos encantaría saber cómo Dios está obrando en tu vida a través de las enseñanzas del pastor Colin. Simplemente haz clic en el botón Contáctanos allí en el menú y comparte con nosotros cómo has sido animado. La página es abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo con nosotros el pastor Colin. Ahora bien, es muy importante que tengas una visión cristiana del trabajo, una visión cristiana de tu empleo, una visión cristiana de lo que estás haciendo con los días de tu vida. La gente mira a los pastores y a los misioneros y dice, bueno, Dios les ha dado una labor especial que realizar. Y eso es cierto, pero Dios también te ha dado una tarea especial a ti que realizar. Tu trabajo es un don y un llamado de Dios. Es maravilloso lo que podemos ver y espero que esto sea un gran aliento para ti hoy, que la dignidad del trabajo reside en la naturaleza misma de Dios. Ahí es donde tiene sus raíces. La dignidad del trabajo tiene sus raíces en la naturaleza misma de Dios. Recuerda que justo al principio de la Biblia, Dios se nos presenta primero como un trabajador. ¿Qué estaba haciendo? Estaba creando.
se expresa de esta manera y luego nos crea a nosotros a su imagen. Eso significa que nosotros también nos expresamos al crear. Eso podría expresarse construyendo un automóvil, o podía ser creando arte o música, o escribiendo un documento en la computadora, o podría ser estableciendo una empresa. Pero en cierto sentido, todo trabajo es un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios mismo. Fuiste creado a imagen de Dios, y la dignidad de tu trabajo es que de alguna manera refleje el carácter de Dios. Y ese es siempre el momento de este tipo de mensaje en el que los carpinteros y otros trabajadores de la construcción sonríen y dicen con alegría y entusiasmo: estoy en el mismo oficio que mi Salvador. ¿Y no es eso maravilloso? Me encanta. Creo que podemos extender eso a todos los que se dedican a la construcción, al trabajo manual. Ellos pueden decir: hago el mismo trabajo que el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con el resto de nosotros? Bueno, quiero que pienses en esto en relación a tu trabajo. Te daré algunos ejemplos. Si trabajas en un restaurante preparando comida, estás reflejando la obra de Dios que provee alimento. Si eres ama de casa, estás reflejando la obra de Dios que crea orden en medio del caos. Si eres un contador, tu trabajo refleja la integridad de Dios. Si eres un líder empresarial, ¿qué haces? Mantienes todo unido y haces que las cosas avancen. Esto también es un reflejo de la obra de Dios, que mantiene todo unido con el poder de su palabra. Dios nos da a cada uno un trabajo que de alguna manera refleja su carácter. Me atrevería a decir que si no se te ocurre alguna forma en la que tu trabajo está reflejando el carácter de Dios, probablemente significa que es un trabajo que no deberías estar haciendo. Piénsalo bien. Espero que esto te sirva de gran ánimo en un trabajo que a veces te agota. Hay una gran dignidad y un gran gozo en ver cómo tu trabajo refleja el carácter de Dios. Ahora volvamos a nuestra pregunta, esta vez con una visión cristiana del trabajo. Si supieras que Jesucristo regresaría en 7 días, ¿irías a trabajar esta semana? Bueno, si tienes una visión cristiana y bíblica de tu trabajo, tu respuesta sería sin duda alguna que sí, que irías a trabajar. Recuérdalo esta semana, cuando estés haciendo lo que normalmente haces en tu trabajo. Si alguien te preguntara, ¿seguirías haciendo esto si supieras que Jesucristo va a volver esta noche? Tu respuesta debería ser: por supuesto que sí, porque esto es lo que Él me ha llamado a hacer hoy. Es un don y un llamado de Dios que debes llevar a cabo para su gloria y para el bien de los demás. Es un gran don por el que damos gracias a Dios. Ahora, ya que tu trabajo es un don y un llamado de Dios que debes llevar a cabo para su gloria y para el bien de los demás, debemos deducir que tu ejemplo debe ser más importante que tus derechos, especialmente en relación con el trabajo. Esta es una segunda lección muy importante que nos llega de este pasaje en las Escrituras. Tu ejemplo importa más que tus derechos. Ahora continuemos con el versículo 7 y veamos lo que dice la palabra de Dios aquí. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Así que tenemos aquí el tema del ejemplo que debemos dar a los demás. ¿Y cuál es el ejemplo? Bueno, Pablo dice: porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Ahora bien, lo que aprendemos aquí es que en su ministerio el apóstol Pablo trabajó muy duro. Este hombre era un erudito brillante, era un fariseo de la escuela de Gamaliel, pero también tenía un oficio y lo utilizaba a veces para ganar dinero mientras servía a la iglesia. A veces había dinero para sustentarlo, otras veces no. Y cuando no había dinero, eso es lo que hacía Pablo. Fabricaba tiendas y las vendía, y luego se dedicaba al trabajo del ministerio. No siempre tuvo que dedicarse a esto, pero en ocasiones lo tuvo que hacer, especialmente cuando estuvo en Tesalónica. Según lo dice aquí, Pablo se dedicó a trabajar. Era lo que hoy llamaríamos bivocacional.
En otras palabras, se dedicaba a 2 trabajos. Se dedicaba al trabajo del ministerio y también a la fabricación de tiendas. Por eso dice en el versículo 8 que trabajaba día y noche. Cuando se tienen 2 trabajos, hay que esforzarse mucho. Es algo increíblemente difícil de hacer, pero Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para difundir el Evangelio. Pero esa es la gran ironía. Pablo tiene 2 trabajos para no ser una carga para los demás creyentes. Eso es lo que él dice aquí. Y al mismo tiempo hay un grupo de cristianos que se niega a trabajar y se están convirtiendo en una carga para los demás creyentes. La Biblia dice que aquellos que predican el Evangelio deben recibir su sustento del Evangelio. Eso lo encontramos en 1 Corintios 9:14. Y Pablo dice que esto es un mandato del Señor. Por lo tanto, queda bastante claro que el apóstol Pablo tenía derecho a recibir apoyo financiero de la iglesia. Pero quiero que veas lo que dice aquí en el versículo 9. Esto hicimos, es decir, trabajar día y noche, teniendo 2 empleos al mismo tiempo. Lo hicimos no porque tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para ser un modelo a seguir para ustedes. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Ser de ejemplo a los demás tiene mayor valor que tener lo que me corresponde por derecho. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Estás escuchando al pastor Colin Smith con el mensaje titulado En pos de lo que es correcto. Y tenemos que hacer una pausa aquí, pero continuaremos en el próximo programa. Si alguna vez te pierdes un programa de la serie o quieres volver a escucharlo, puedes hacerlo visitando nuestra página web. Allí podrás escuchar el programa en línea o descargar un archivo MP3 de forma gratuita. Y queremos compartir contigo un recurso del pastor Colin. Se trata de un libro que repasa las 7 palabras de Jesús en la cruz, titulado 6 horas que cambiaron el mundo. Colin, ¿qué esperas que obtengan las personas al leer este libro? Bueno, creo que lo primero es ver a un nivel más profundo cuánto te ama Dios realmente. La Biblia lo deja muy claro. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de eso trata este libro. Las 6 horas que cambiaron el mundo son las 6 horas que Jesús sufrió colgando en la cruz y explican lo que logró allí por nosotros. Y sabes, ese es el problema. Hay muchas personas que creen que Jesús murió y resucitó, pero realmente no sienten que Dios los ama. Y tal vez tú puedas identificarte con eso. ¿Sabes acerca de la cruz? ¿Sabes que Jesús sufrió y que murió en ella? Pero su amor no es muy obvio para ti. ¿Cómo es que este Dios realmente me ama? Quiero que veas el amor de Cristo en la cruz y que este amor es realmente para ti, para que puedas decir: nadie me ha amado así y nadie me amará así jamás. Jesús me ama y en la cruz veo todo el amor de Dios. Puedes descargarlo visitando abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo. Acompáñanos en el siguiente programa para que descubras cómo podemos perseverar a pesar del desánimo.